Una encuesta realizada en los Estados Unidos en el año 2016 indicaba que el 80% de los ciudadanos americanos estaban a favor de la segunda enmienda de la Constitución, la que permite la compra, venta y posesión de armas. Dentro de esa misma encuesta, 4 de cada 10 estadounidenses afirmaban tener más de un arma en su domicilio. Sin embargo, este dato no es confiable, ya que la mayoría de personas no quieren admitir que en su casa pueda haber un arsenal. Si quieres saber por qué estamos hablando de esto, te invito a que te quedes con nosotros. Comenzamos. En el año 1992, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a tener un gran interés en una pequeña comunidad religiosa del estado de Texas. Este abrumador interés proviene de la Agencia para el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que se encarga de controlar la compra, venta y distribución de lo ya mencionado, comenzando una investigación. Esta investigación se centró en una secta religiosa llamada la Rama Davidiana o los Davidianos. Podríamos decir que la Rama Davidiana era un culto único en el mundo. Esta secta surgió durante los años 50 de una escisión de otra organización religiosa llamada la Rama del Pastor, y esta, a su vez, era una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una rama de la Iglesia surgida en el siglo XIX. Para simplificar las cosas, podemos afirmar sin miedo alguno que los davidianos eran la rama más fanática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta secta bebía de las creencias del movimiento milerista estadounidense, quienes creían que la segunda llegada de Cristo a la Tierra estaba cerca. Esta agrupación entraría dentro del grupo de sectas apocalípticas, basando todas sus creencias en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. La rama davidiana se regía a través de un líder mesiánico y tenía unas normas y códigos de conductas muy serios. En este caso, el líder mesiánico se llamaba David Koresh. David Koresh en realidad no se llamaba de tal manera. Verá, él en realidad se llamaba Vernon Wayne Howell. Este hombre era el cliché perfecto de un líder cultista. Había nacido el 17 de agosto de 1959, cuando su madre solo tenía 15 años. Como se podrá imaginar, Vernon no había tenido una infancia sencilla. Vernon no lo pasó bien en la escuela. Tenía un rendimiento académico muy pobre debido a que sufría dislexia. Años más tarde, en sus discursos, afirmaba que había sido agredido de manera sexual por un grupo de jóvenes, algo que nunca fue demostrado y que probablemente fuera mentira. Con el paso de los años, Vernon Wayne Howell se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y más tarde, durante las escisiones que se produjeron en la misma, pasaría a formar parte de la rama davidiana en 1983. Allí ascendería de manera muy rápida en la escala de poder. Sin embargo, no tendría un papel principal hasta la muerte del líder de la secta. En ese momento, Vernon sedució a la esposa del líder de la rama de los davidianos, que era la sucesora del culto. Pero no iba a ser todo tan sencillo, ya que el hijo de aquella mujer lo acusa de haberla agredido sexualmente, y tras una serie de disputas es expulsado del culto a punta de pistola. Sin embargo, y con la muerte de la mujer que dirigía el culto, se produce un hecho que cambiaría la vida de Vernon. El hijo de esta mujer es acusado de haber exhumado el cuerpo de su madre y tras un juicio es condenado por varios crímenes. El hijo de esta mujer se pasaría el resto de sus días en un hospital psiquiátrico por varios motivos. Tras esto, Vernon lo tuvo muy fácil, y él y sus seguidores se personaron en la hacienda de Waco y se hicieron con el poder de la secta a punta de pistola. Es en este momento cuando Vernon se cambia el nombre a David Koresh.
Vernon creía ciegamente que él era la reencarnación de Ciro el Grande, el fundador del imperio persa aqueménida. De ahí el cambio de nombre a Cores, que es la traducción al inglés del nombre Ciro. La verdad es que el interés de la ATF surgió de un rumor. El rumor era muy estúpido, ya que se decía que los davidianos modificaban armas en su hacienda. Una de las maneras mediante la cual la secta conseguía ingresos era mediante la compra, reparación y posterior venta de armas. Esta gente compraba armas estropeadas, las arreglaban y después las vendían. Este rumor era estúpido por dos motivos. El primero y más claro era que las armas que se decía que modificaban los davidianos no se podían modificar de la manera que los testigos decían que se estaban modificando. Es decir, ese rumor era sencillamente falso. El segundo motivo era que la secta de los davidianos tenía la licencia para comprar, reparar y vender armas. Por lo tanto, esta investigación no tenía sentido. Sin embargo, nuestro amigo David Cores tenía varias denuncias por agresiones sexuales y por poligamia, hechas por antiguos miembros de la rama de los davidianos. Esto, aunque estemos todos de acuerdo en que es algo muy grave, no era competencia de la ATF, sino de la policía del estado de Texas. Esto le dio igual a la ATF y, valiéndose de las acusaciones de agresión sexual y poligamia, comenzó una investigación más profunda. Los primeros descubrimientos de esta investigación eran alarmantes. La secta dirigida por David Cores llevaba mucho tiempo comprando armas y suministros. Ellos creían que la Gran Babilonia, representada en la figura de los Estados Unidos, iba a acabar con ellos pronto. Esto, para el que conoce un poco la historia de los pueblos de Canaán, es una tontería, pero hoy no hemos venido a hablar de eso. Otro dato que destaparon las investigaciones era que dentro de la hacienda de Waco había 30 ciudadanos británicos. Y no solo había ciudadanos, ya que dentro de ese grupo de 30 personas es muy probable, por no decir una certeza, que hubiera un espía del MI6, el servicio de espionaje británico. ¿Entiendes ahora el interés del ATF en esta secta? ¿Qué hacía un espía del MI6 espiando esta secta? Con la llegada del presidente Bill Clinton a la Casa Blanca, la ATF pidió a la nueva fiscal general de los Estados Unidos el permiso para intervenir en la hacienda de Waco. Pero esto no era sencillo de explicar. ¿Cómo le explicas a la fiscal general de los Estados Unidos que llevas más de 8 meses espiando una secta por un motivo que no te corresponde? A pesar de esto, la fiscal de los Estados Unidos cedió y les entregó el permiso. Quiero recalcar desde el minuto 1 que la ATF llevaba preparando más de 3 meses una operación de asalto. Es decir, a pesar de haber conseguido una orden de arresto, la ATF ya llevaba varios meses preparando una operación de asalto. ¿Por qué una operación de asalto? La ATF solo tenía permiso para detener a David Cores. Como podrán ver, algo no encaja en la forma de actuar de la ATF. A esto se le sumó que el fiscal general del estado de Texas no estaba de acuerdo con esta intervención, ya que los motivos de la detención de David Cores eran de la competencia del estado de Texas y no de la ATF. Ante estos hechos, la ATF se inventa directamente que dentro de la secta de los davidianos había un laboratorio de metanfetaminas, y con esto consiguen el apoyo y la colaboración del fiscal de Texas. Como habréis podido ver, la creatividad en la ATF fluía a raudales y decidieron llamar a su operación de asalto Caballo de Troya. El plan era bien sencillo. La operación se llevaría a cabo un domingo y a una determinada hora del día. El día y la hora fueron elegidos minuciosamente, ya que ese día, a esa hora, los davidianos estaban en una especie de misa. La idea era entrar, detener a David Cores y llevárselo a la capital para que allí fuera juzgado.
Para dar el pego, los miembros de la ATF iban a ir montados en un vehículo estilo ranchera con un remolque. 2 de ellos irían en un coche patrulla con la orden de detención, llamarían a la puerta y, ante cualquier conato de resistencia, el resto de agentes saldrían de los remolques para minimizar los riesgos. La mañana del 28 de febrero comienza la operación. Los agentes llegan a la hacienda de Waco y se sitúan en posición, llaman a la puerta y les abre el propio David Koresh. Los agentes le informan de que tienen una orden de arresto contra él y él se les queda mirando, se da la vuelta y cierra la puerta. Los agentes vuelven a llamar, pero de repente... comienza una lluvia de plomo. Los davidianos estaban esperando a los agentes de la ATF. A los pocos minutos, los agentes se dan cuenta de que la operación ha sido un desastre. En este primer tiroteo murieron 4 agentes de la ATF y 6 davidianos. Acababa de empezar el asedio de Waco. Posteriormente se descubriría que la operación, que se suponía era secreta, no era secreta. Los encargados de la infiltración de la ATF eran novatos y David Koresh se había dado cuenta de que actuaban de una manera muy extraña. Las sospechas de David se confirmaron cuando uno de estos infiltrados salió corriendo la mañana del 28 de febrero. Sumado a esto, los días anteriores, varios periodistas estuvieron preguntando en el pueblo de Waco cómo llegar a la hacienda de los davidianos. Los davidianos eran personas que se movían con total libertad por el pueblo, así que se enteraron rápidamente de esto y se pusieron en alerta. Poniendo esta serie de datos sobre la mesa, resultaba evidente el motivo por el cual esta operación iba a fracasar. Hubiera sido mucha mejor idea detener a David Koresh en el pueblo de Waco, ya que era un mesías apocalíptico que no se comportaba como tal. Pero la ATF quería la foto de la detención de David Koresh como si fuera un trofeo de caza. El asedio de Waco fue uno de los mayores fracasos de la historia de los Estados Unidos. Este asedio acabó con la vida de 80 personas, de las cuales 23 eran niños. Un incendio que aún a día de hoy no está claro quién lo provocó, acabó con el asedio de Waco. Lo más triste es que todo esto pudo haberse evitado con una retirada de los efectivos de la ATF y del FBI, ya que así le quitarían el halo de misticismo a David Koresh y sus seguidores le hubieran abandonado. ¿Quién estaría dispuesto a seguir a un mesías que falla en sus predicciones? Todo este baño de sangre se pudo haber evitado con una simple retirada. Si te ha gustado esta historia, te recomiendo que te suscribas al canal y le eches un ojo a nuestra sección del lado oscuro de la historia, donde tenemos otra serie de vídeos de este estilo. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que nos dejaras un like o un comentario. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la semana que viene con más contenido. Hasta la próxima.